Perspectiva general de la lesión y muertes celulares. Como se indicó al comienzo del capítulo, la lesión celular se produce cuando las células son sometidas a algún tipo de agresión o estrés de tal magnitud que no son capaces de adaptarse, o cuando son expuestas a agentes específicamente lesivos o padecen anomalías intrínsecas. La lesión puede evolucionar a lo largo de una fase reversible para culminar en la muerte celular. Lesión celular reversible. En las fases iniciales o en las formas leves de lesión, los cambios funcionales y morfológicos son reversibles cuando el estímulo perjudicial cesa. Los rasgos fundamentales de la lesión reversible son la fosforilación oxidativa reducida con la consiguiente disminución de las reservas de energía en forma de trifosfato de adenosina o ATP y el edema celular causado por cambios en las concentraciones de iones y por el flujo de agua. Además, varios orgánulos intracelulares como las mitocondrias o el citoesquelético pueden mostrar alteraciones. Muerte celular. Con el daño continuado, la lesión se convierte en irreversible, con lo que la célula no puede recuperarse y muere. Históricamente se han reconocido dos tipos principales de muerte celular, la necrosis y la apoptosis, diferenciados por su morfología, mecanismos y funciones en la fisiología y en la enfermedad. La necrosis se considera una forma accidental y no regulada de muerte celular, causada por afectación de las membranas celulares y por pérdida de la homeostasia iónica. Cuando el daño de las membranas es importante, las enzimas lisosómicas penetran el citoplasma y digieren la célula, dando lugar a un conjunto de cambios morfológicos definidos como necrosis. Los contenidos celulares escapan a través de la membrana plasmática dañada, pasando al espacio extracelular en el que inducen una reacción en el anfitrión, conocida como inflamación. La necrosis es la forma de muerte celular propia de numerosas lesiones frecuentes como las causadas por isquemia, exposición a toxinas, diversas infecciones y traumatismos. A diferencia de lo que sucede en la necrosis, cuando el ADN o las proteínas de la célula resultan dañadas, más allá del nivel posible de reparación, la propia célula se da muerte a sí misma mediante la apoptosis, una forma de muerte celular que se caracteriza por la disolución nuclear, fragmentación de la célula sin pérdida completa de la integridad de la membrana y eliminación rápida de los residuos celulares. Dado que el contenido de la célula no sale de ella, a diferencia de lo que sucede en la necrosis, no hay reacción inflamatoria, desde el punto de vista altamente regulado, desarrollado a través de una serie de vías genéticas. Por ello, se designa en ocasiones como muerte celular programada. Mientras que la necrosis siempre es un proceso patológico, la apoptosis interviene en múltiples funciones normales y no se asocia necesariamente a la lesión celular. A pesar de las manifestaciones morfológicas que diferencian la necrosis de la apoptosis, en la actualidad queda claro que la distinción mecanicista entre ambos fenómenos no es tan neta como antes se creía. En ciertos casos, la necrosis también es regulada por una serie de vías de transmisión de señales, en cualquier caso muy diferentes de la apoptosis. En otras palabras, en algunos casos la necrosis como la apoptosis también es una muerte celular programada. Reconociendo esa semejanza, tales casos se designa como la necroptosis, noción que será analizada más adelante. A pesar de que existe cierto solapamiento potencial de mecanismos, aún resulta útil considerar por separado la necrosis y la apoptosis, las dos modalidades principales de muerte celular, debido a las diferentes circunstancias en las que se desarrolla. Los rasgos morfológicos y mecanismos, junto con la significación de estas variantes de muerte celular, son analizados con detalle más adelante en este capítulo. Antes se expondrán las causas de lesión celular. Causas de lesión celular. Las causas de lesión celular pueden ir desde agresión física violenta causada, por ejemplo, por un accidente automovilístico, hasta sutiles anomalías celulares, como una mutación que produce una carencia de una enzima vital y que afecta la función metabólica normal. La mayoría de los estímulos lesivos quedan agrupados dentro de una de las siguientes categorías. Primero, restricción de oxígeno. La hipoxia es una carencia de oxígeno causante de lesión celular por respiración oxidativa aeróbica reducida. Es un motivo muy importante y frecuente de lesión y muerte celular. Entre las causas de hipoxia se cuentan reducción del flujo sanguíneo, es decir, isquemia, oxigenación adecuada de la sangre por insuficiencia cardiorrespiratoria y disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, como sucede en la anemia o en la intoxicación por monóxido de carbono, donde se forma carboxihemoglobina estable que bloquea el transporte de oxígeno, o tras hemorragia intensa. Dependiendo de la gravedad del estado hipóxico, las células pueden adaptarse, sufrir lesión o morir. Por ejemplo, si una arteria se estrecha, el tejido irrigado por ese vaso puede inicialmente reducir su tamaño contrayéndose, es decir, atrofia, mientras que una hipoxia más grave da lugar a lesión y muerte celular. Segundo, agentes físicos. Entre los agentes físicos potencialmente causantes de lesión celular se encuentran traumatismos mecánicos, temperaturas extremas, quemaduras y frío intenso, cambios repentinos de presión atmosférica, radiación y descargas eléctricas. Tercero, sustancias químicas y fármacos.
La lista de productos químicos causantes de lesión celular es tan extensa que excede toda posibilidad de resumen. Los compuestos químicos simples como la glucosa o la sal en concentraciones hipertónicas pueden producir lesión celular directamente o por alteración del equilibrio electrolítico en las células. Incluso el oxígeno en concentraciones elevadas es tóxico. Cantidades mínimas de sustancias venenosas como arsénico, cianuro o sales de mercurio pueden dañar un número suficiente de células en minutos u horas, provocando su muerte. Otras sustancias potencialmente lesivas habituales en nuestro entorno son los contaminantes ambientales y del aire, los insecticidas y herbicidas. Las sustancias causantes de riesgo industrial y ocupacional, como el monóxido de carbono y el amianto, las drogas ilegales y el alcohol, y un siempre creciente número de fármacos. Muchos de ellos se exponen en detalle en el capítulo 9. Cuarto, agentes infecciosos. Dentro de este grupo se engloban desde los virus submicroscópicos hasta los helmintos, como las tenias de varios metros de longitud, pasando por riquecias, bacterias, hongos y formas más desarrolladas de parásitos. Las modalidades de inducción de lesión de estos agentes biológicos son las más diversas. 5. Reacciones inmunológicas. El sistema inmunitario desempeña una función esencial en la defensa ante patógenos infecciosos, aunque las reacciones inmunitarias también dan lugar a lesión celular. Las reacciones lesivas a los autoantígenos endógenos son responsables de enfermedades autoinmunitarias potencialmente graves, como se explica en el capítulo 6. Las reacciones inmunitarias a diversos agentes externos como virus y sustancias procedentes del entorno también son causantes importantes de lesión celular y tisular. Sexto, alteraciones genéticas. Según se describen en el capítulo 5, anomalías genéticas tan evidentes como la presencia de un cromosoma adicional, como sucede en el síndrome de Down, o tan sutiles como la sustitución de un único par de bases que determina una sustitución de aminoácidos, como se da en el caso de la drepanocytosis, puede dar lugar a fenotipos clínicos muy característicos, manifestados de manera variable en forma de malformaciones congénitas o de anemias. Los defectos genéticos inducen lesión celular por carencia de proteínas funcionales, como en el caso de las alteraciones enzimáticas de los errores congénitos del metabolismo, o bien por acumulación del ADN dañado o de proteínas mal plegadas, circunstancias todas generadoras de muerte celular cuando se supera el límite de la reparación. Las variantes de secuencias de ADN frecuentes en las poblaciones humanas, es decir, polimorfismos, incluyen asimismo en la sensibilidad de las células a la lesión por efecto de compuestos químicos y otras agresiones ambientales. 7. Desequilibrios nutricionales. Los desequilibrios nutricionales continúan siendo una de las principales causas de lesión celular. Las carencias proteínocalóricas producen una aterradora cifra de muertes, sobre todo en las poblaciones más desfavorecidas. Las carencias de vitaminas específicas son un fenómeno común en todo el mundo, como se explica en el capítulo 9. Los problemas nutricionales pueden ser autoimpuestos, como en el caso de la anorexia nerviosa, que es una inanición autoinducida, y paradójicamente también el exceso de nutrientes se ha convertido en una destacada causa de lesión celular. El exceso de colesterol predispone al desarrollo de aterosclerosis y la obesidad se asocia a una mayor incidencia de numerosas enfermedades importantes como la diabetes o el cáncer en Estados Unidos. Por ejemplo, la aterosclerosis es virtualmente endémica y la obesidad es un problema sanitario en constante expansión. Además de los problemas de infra y sobrenutrición, la composición de dietas influye igualmente en el desarrollo de diversas enfermedades. Alteraciones morfológicas en la lesión celular. Resulta de utilidad describir las alteraciones básicas que se producen en las células dañadas antes de analizar los mecanismos bioquímicos que determinan esos cambios. Todas las agresiones e influencias nocivas ejercen sus efectos en primer lugar a nivel molecular o bioquímico. Entre la agresión y los cambios morfológicos propios de la lesión o la muerte celular transcurre un intervalo de tiempo cuya duración varía en función de la sensibilidad de los métodos utilizados para detectar tales cambios. Con técnicas histoquímicas o ultraestructurales, los cambios se identifican minutos u horas después de la lesión. Sin embargo, cuando se emplea la microscopía óptica o el simple examen macroscópico, el tiempo que transcurre hasta la detección de los cambios puede ser sensiblemente más largo, de horas a días. Como resulta previsible, las manifestaciones morfológicas de la necrosis tardan más en desarrollarse que las del daño reversible. Por ejemplo, en la isquemia del miocardio, el edema celular es un cambio morfológico reversible que se puede producir en cuestión de minutos, evolucionando al estado de irreversibilidad en un plazo de 1 o 2 horas. Sin embargo, es posible que los rasgos inconfundibles de muerte celular observados al microscopio óptico no se inicien hasta 4 a 12 horas después del comienzo de la isquemia. La secuencia de los cambios morfológicos propios de la progresión de la lesión a la muerte celular se ilustra en la figura 2.8. La lesión reversible se caracteriza por edema generalizado de la célula y sus orgánulas, formación de vesículas o bullas en la
membrana plasmática, desprendimiento de ribosomas del retículo endoplásmico y condensación de la cromatina nuclear. Estos cambios morfológicos se asocian a disminución de la generación de ATP, pérdida de integración de la membrana celular, defectos en la síntesis de proteínas y alteración del citoesqueleto y el ADN. Dentro de ciertos límites, la célula puede reparar estas alteraciones y, si el estímulo lesivo remite, recuperar su estado normal. No obstante, la lesión persistente o excesiva hace que las células superen un, por lo demás poco definido, punto de no retorno, lo que conduce a la lesión irreversible y la muerte celular. Son varios los estímulos lesivos causantes de muerte celular por necrosis o apoptosis. El daño mitocondrial grave con agotamiento de ATP y rotura de las membranas lisosómicas y plasmáticas se asocia de una manera característica a necrosis. Dicha necrosis tiene lugar en numerosas lesiones comunes, como las inducidas por isquemia, exposición a toxinas, diversas infecciones y traumatismos. La apoptosis tiene múltiples rasgos singulares que veremos más adelante. Lesión reversible. Dos son los rasgos de la lesión celular reversible que pueden identificarse al microscopio óptico: el edema, hinchazón, y el cambio graso. El edema celular se produce siempre que las células no son capaces de mantener la homeostasia de iones y líquidos y es consecuencia de la disfunción de las bombas iónicas dependientes de la energía de la membrana plasmática. El cambio graso sobreviene en lesiones hipóxicas y en diversas formas de lesión tóxica o metabólica. Se manifiesta por la aparición de vacuolas lipídicas en el citoplasma. Se observa principalmente en las células implicadas en el metabolismo de las grasas o dependientes de él, como los hepatocitos y las células del miocardio. Los mecanismos del cambio graso se tratan más adelante en este capítulo. Morfología. El edema, hinchazón o tumefacción celular. Es la primera manifestación de casi todas las formas de lesión celular. Se trata de un cambio morfológico difícil de apreciar al microscopio óptico, que resulta más evidente en un órgano completo. Cuando afecta a numerosas células, induce cierta palidez y aumento de la turgencia y peso del órgano. En el examen microscópico es posible observar en el citoplasma pequeñas vacuolas transparentes, que son segmentos distendidos y desprendidos del retículo endoplásmico. Este patrón de lesión no mortal se designa a veces como cambio hidrópico o degeneración vacuolar. El edema celular reversible, en ocasiones, las células presentan además aumento de la tinción eosinofilia más pronunciada en la progresión hacia la necrosis, descrita más adelante. Entre los cambios ultraestructurales de la lesión celular reversible se encuentran los siguientes. Primero, alteración de la membrana plasmática, conformación de vesículas y atrofia y pérdida de las microvellosidades. Segundo, cambios mitocondriales, con edema y aparición de pequeñas densidades amorfas. Tercero, dilatación del retículo endoplásmico, con desprendimiento de polisomas, a veces parecen figuras de mielina, intracitoplasmáticas. Cuarto, alteraciones nucleares, con degeneración de elementos granulares y fibrilares. Necrosis. El aspecto morfológico de la necrosis y la necroptosis es consecuencia de la desnaturalización de las proteínas intracelulares y de la digestión enzimática de la célula mortalmente lesionada. Las células necróticas no mantienen la integridad de la membrana y su contenido a menudo se extravasa en un proceso que induce inflamación del tejido circundante. Las enzimas que digieren la célula necrótica derivan de los lisosomas de las propias células en proceso de muerte y de los lisosomas de los leucocitos que intervienen como participantes en la reacción inflamatoria. La digestión del contenido celular y la respuesta del anfitrión pueden tardar horas en producirse, por lo que es posible que no haya cambios detectables en las células cuando, por ejemplo, un infarto del miocardio da lugar a muerte súbita. Las primeras evidencias histológicas de necrosis miocárdica no se manifiestan hasta entre 4 y 12 horas después. Sin embargo, a la pérdida de la integridad de la membrana plasmática, el músculo necrótico libera rápidamente enzimas y proteínas cardíacas específicas que se detectan en sangre unas 2 horas después de iniciar la necrosis celular miocárdica, como se explicará en el capítulo 12. Morfología. Las células necróticas muestran aumento de la eosinofilia en las tinciones de hematoxilina y eosina, atribuible en parte a la pérdida del ARN citoplasmático que fija el colorante azul, hematoxilina, y en parte a las proteínas citoplasmáticas denaturalizadas que fijan el colorante rojo, es decir, eosina. La célula necrótica puede presentar un aspecto homogéneo, más vítreo que las células normales, sobre todo por la pérdida de partículas de glucógeno. Cuando las enzimas han digerido los orgánulos citoplasmáticos del citoplasma, el citoplasma adopta un aspecto vacuolizado y apolillado. A veces, las células muertas son emplazadas por masas de fosfolípidos grandes y en forma de espiral llamadas figuras de mielina, derivadas de las membranas celulares dañadas. Estos precipitados de fosfolípidos son a continuación fagocitados por otras células o degradados para formar ácidos grasos. La calcificación de tales residuos de ácidos grasos genera jabones de calcio. Así pues, las células muertas pueden quedar, en última instancia, calcificadas.
Al microscopio electrónico, en las células necróticas se observan discontinuadas en las membranas plasmáticas y de los orgánulos, dilatación pronunciada de las mitocondrias con aspecto de grandes densidades amorfas, figuras de mielina intracitoplasmática, residuos amorfos y agregados de material de aspecto espumoso, probablemente asociado a proteínas denaturalizadas. Los cambios nucleares se ajustan a uno de 3 patrones posibles, derivados de todos ellos de fragmentación en específica del ADN. La basofilia de la cromatina puede disiparse, cariólisis, según una alteración que presumiblemente refleja pérdida del ADN por degradación enzimática a cargo de endonucleases. Un segundo patrón, también observado en la muerte por apoptosis, es pignosis, característica por retracción nuclear y aumento de la basofilia. En ese caso, la cromatina se condensa en una masa basófila sólida retraída en el tercer patrón. Sólida retraída. En el tercer patrón, conocido como cariorexis, el núcleo pignótico sufre fragmentación. Con el paso del tiempo, 1 o 2 días, el núcleo de la célula necrótica desaparece por completo. Patrones de necrosis tisular. El análisis de la necrosis se ha centrado hasta ahora en los cambios que afectan a las células individuales. Cuando mueren numerosas células, se dice que el tejido u órgano está necrótico. Así, el infarto de miocardio es la necrosis de una porción del corazón inducida por muerte de muchas células miocárdicas. La necrosis en los tejidos presenta diferentes patrones morfológicos, cuyo reconocimiento es importante ya que ofrecen indicios sobre la posible causa subyacente. Aunque los términos que describen tales patrones están en cierta medida anticuados, se utilizan con frecuencia y sus implicaciones son empleadas a menudo por patólogos y profesionales clínicos. Morfología. La necrosis coagulativa. Es una forma de necrosis en la que la arquitectura del tejido muerto queda preservada al menos por unos días. Los tejidos afectados presentan una textura firme. Presumiblemente, la lesión desnaturaliza no solo las proteínas estructurales, sino también las enzimas, con lo que se bloquea la proteólisis de las células muertas. Por ello, células eosinófilas anucleadas persisten durante días o semanas. En último término, las células necróticas son eliminadas por fagocitosis de los residuos celulares, leucocitos infiltrantes y digestión de las células muertas a cargo de las enzimas lisosómicas de dichos leucocitos. La isquemia debido a la obstrucción de un vaso puede dar lugar a necrosis coagulativa del tejido irrigado. En todos los órganos, excepto en el encéfalo, un área localizada de necrosis coagulativa se denomina infarto. A diferencia de la coagulativa, la necrosis licuefactiva se caracteriza por la digestión de las células muertas, lo que transforma el tejido en una masa viscosa líquida. Se registra en las infecciones bacterianas focales y en ocasiones en las fúngicas, ya que los microbios estimulan la acumulación de leucocitos y la liberación de enzimas por parte de estas células. El material necrótico, llamado pus, suele ser amarillento y de consistencia pastosa, debido a la presencia de leucocitos muertos. Por motivos que se desconocen, la muerte de las células por hipoxia en el sistema nervioso central se manifiesta con frecuencia como necrosis licuefactiva. La necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa no corresponde a un patrón específico de muerte celular, aunque el término se emplea con frecuencia en la práctica clínica. Suele aplicarse a las extremidades, sobre todo a las inferiores que han perdido la irrigación y experimentan necrosis, habitualmente coagulativa, que afecta a varios planos de tejido. Cuando hay una infección bacteriana superpuesta, la necrosis es licuefactiva por acción de las enzimas degradativas en las bacterias y por los leucocitos atraídos, produciendo la llamada gangrena húmeda. La necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa se registra más habitualmente en focos de infección tuberculosa. El término caseoso, similar al queso, se correlaciona con el aspecto blanquecino y disgregable que adopta el área de la necrosis. Al microscopio, el área aparece como una acumulación desestructurada de células fragmentadas o izadas y de residuos granulares amorfos englobados en un borde inflamatorio diferenciado. Esta apariencia es característica de un foco inflamatorio conocido como granuloma. El término necrosis grasa está arraigado en el léxico médico, aunque no denota ningún patrón específico de necrosis. Más bien hace referencia a áreas focales de destrucción de grasa, típicamente generadas por la liberación de lipasas pancreáticas activadas en la sustancia del páncreas y la cavidad peritoneal. Tal situación se registra en la grave urgencia abdominal conocida como pancreatitis aguda. En este trastorno, las enzimas pancreáticas salen de las células acinares y licúan las membranas de las células grasas en el peritoneo. Las lipasas liberadas rompen los ésteres de triglicéridos contenidos en las células grasas. Los ácidos grasos así formados se combinan con calcio formando áreas blanquecinas de consistencia parecida a la tiza por saponificación de grasas, visibles macroscópicamente y que permiten a los cirujanos y patólogos identificar las lesiones.
En el estudio histológico, la necrosis adopta la forma de focos de células en sombra, que se corresponden con las células grasas necróticas con depósitos de calcio basófilos, rodeados de una reacción inflamatoria. La necrosis fibrinoide es una forma especial de necrosis observada habitualmente en reacciones inmunitarias que afectan a los vasos sanguíneos. Este patrón se suele registrar cuando se depositan complejos antígeno-anticuerpo en las paredes arteriales. Los depósitos de estos inmunocomplejos, junto con la fibrina extravasada de los vasos, generan un aspecto rosado, claro y amorfo en las tensiones de hematoxilina y eosina, denominado fibrinoide, similar a la fibrina, por los patólogos. Los síndromes de vasculitis mediados inmunológicamente en los que se observa este tipo de necrosis se describen en el capítulo 11. En última instancia, en el paciente vivo, la mayoría de las células necróticas y su contenido desaparecen por digestión enzimática y fagocitosis de los residuos por parte de los leucocitos. Si las células necróticas y los tejidos celulares no son destruidos y reabsorbidos con rapidez, conforman un medio favorable al depósito de sales de calcio y otros minerales, lo que facilita la calcificación. Este fenómeno llamado calcificación distrófica se trata más adelante. Conceptos clave: alteraciones morfológicas en las células y tejidos lesionados, lesión celular reversible, edema celular, cambio graso, formación de vesículas en la membrana plasmática y pérdida de microvellosidades, edema mitocondrial, dilatación del retículo endoplásmico y eosinofilia por disminución del ARN citoplasmático. Necrosis: mayor eosinofilia, retracción, fragmentación y disolución nuclear, rotura de membranas plasmáticas y de los orgánulos, abundantes figuras de mielina, extravasación y digestión enzimática del contenido celular. Patrones de necrosis tisular. Bajo diferentes condiciones, la necrosis en los tejidos asume distintos patrones, ya sea coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, caseosa, grasa y fibrinoide.